Muy buenas tardes, amigos de Reporte Saladín. Concluyendo este año 2023, definitivamente si se nos pidiese una breve definición de cuál es la situación global hoy en día de República Dominicana, habría que comenzar con una especie de eslogan diciendo que Haití, dos puntos, es el problema número uno de la República Dominicana, independientemente de los problemas sectoriales que podamos tener en el país, pero Haití sigue siendo el problema número uno que tiene la República Dominicana. Y en ese sentido, a lo largo de esta vida que he desempeñado en los sectores económicos, comerciales y diplomáticos, en una oportunidad, cuando el presidente Ronald Reagan fue el jefe de Estado de los Estados Unidos de América, se decía que antes de él juramentarse como presidente de los Estados Unidos de América, era un rumor en los corrillos diplomáticos de Washington, había decidido consultar a algunos intelectuales a nivel mundial y entre ellos a Paul Johnson para que le escribieran un memorándum de una página en el que le identificasen los 10 principales problemas que tenían los Estados Unidos de América en el mundo. Paul Johnson, que es un intelectual conocido a nivel mundial, historiador inglés, le escribió ese memorándum en la parte que a él le correspondía, diciéndole al presidente de los Estados Unidos de América, el problema número uno que tienen los Estados Unidos de América es Cuba. El problema número dos que tienen los Estados Unidos de América es Cuba. El problema número tres que tienen los Estados Unidos de América a nivel mundial es Cuba. El problema número cuatro de los Estados Unidos de América es Cuba, y así siguió hasta el punto 10. Independientemente de la situación tan sui generis que ha tenido la isla de Cuba, teniendo una base militar norteamericana con un acuerdo de una duración de 99 años para ocupar la base de Guantánamo, independientemente de lo que sería esa situación de esos 10 puntos que describió Paul Johnson, prácticamente República Dominicana tendría que hacer el mismo ejercicio concluyendo este año 2023 y reconocer que el problema número uno que tiene la República Dominicana es Haití, independientemente de las relaciones internacionales que tiene nuestro país con medio mundo y sobre todo los éxitos alcanzados a través de los años con el apoyo del sector público para el sector turismo, ya que en el presente año llegar a 10 millones de turistas ha sido una meta que desde los años en que don Ángel Miolán fue director general de turismo, y en esa época se decía, los turistas de Miolán, ¿dónde están? Pues bien, ahí están los turistas de don Ángel Miolán, que han llegado ahora a 10 millones de turistas anuales. Pero volviendo al tema Haití, como a lo largo de nuestra vida nos hemos convertido prácticamente en un investigador de todo lo que es la historia a fondo de Haití, y muy especialmente a partir de lo que fue ese sismo que sacudió a ese país el 12 de enero del 2010, que fue un sismo de una escala 7 en la escala Richter y que provocó todas las situaciones que provocó, con víctimas por unas 250,000 personas,
y prácticamente el doble de heridos. Sin embargo, ya se olvida que una de las revistas más importantes de los Estados Unidos de América, reconocida en inglés como Foreign Affairs y hoy traducida al español en México, Latinoamérica, Foreign Affairs, es decir, Asuntos Exteriores, hace ya unos años, en el 2010, publicó en el volumen 10, número 2, del periodo abril-mayo de ese año 2010, posteriormente al sismo que afectó y provocó esa tragedia en Haití, haciendo un ejercicio de identificar a los mejores intelectuales, historiadores y economistas a nivel mundial para dedicar ese número a la cuestión de Haití. Y ahí se publicó en esa revista, lo repito, volumen 10, número 2 del 2010, primero un artículo titulado Reconstruir Mejor. Ese artículo lo escribió Johanna Mendelsohn y obviamente el título dice lo que trata el artículo y es la forma de construcción que tienen en Haití, donde prácticamente una ciudad que fue construida para tener unos 50,000 habitantes, de repente, a través de la historia, se convirtió, y la inmigración interna del campo hacia la ciudad, se convirtió en una ciudad de 3 millones de habitantes y más. Y ahí ella describía todos los cambios que se deben de producir en las tecnologías y sobre todo, lo que sería la cooperación internacional para enfrentar esa situación. En segundo lugar, tiene ese número de la revista Foreign Affairs, un artículo titulado Los retos de la reconstrucción en Haití por Olga Pellicer, una verdadera experta en cooperación humanitaria internacional en casos de catástrofes. Y otro artículo también, Acciones del Gobierno de México en Haití, cuyo autor lo fue Rogelio Guillaume Morfin, un conocido funcionario, historiador. Y por último, la ayuda humanitaria internacional y el desastre de Haití por Simón Lucatello. Es decir, que en ese número estamos hablando de nuevo de una revista publicada en el 2010, pero en esa revista hay una verdadera perla que es el artículo que escribió sobre Haití un hombre de la talla, un abogado de la talla de Robert D. Krausweiler, retengan ese nombre, escrito ese artículo en 1971 y publicado en esa época, en el 2010, unos 39 años atrás, porque este Robert D. Krausweiler fue el autor de esa biografía de Trujillo, que fue un libro que tuvo repercusiones internacionales por la cantidad de datos y las fuentes que le sirvieron a Robert D. Krausweiler. Él había sido abogado de Pan American aquí en la República Dominicana durante el régimen de Trujillo y ahí conoció todos los entresijos de lo que era el ejercicio del poder autoritario y de una dictadura. Y en ese artículo titulado y publicado en la revista Foreign Affairs, Oscuridad en Haití, Robert D. Krausweiler describe la situación de Haití como un artefacto arqueológico bien conservado. Es decir, un fragmento de la historia de África trasplantado gracias a los franceses o desgracias a los franceses mediante los esclavos a Haití
Y por eso el artículo él lo tituló Oscuridad en Haití, artefacto arqueológico bien conservado, y por supuesto plantea la cuestión de evitar la existencia de reliquias sociales que conduzcan a estados fallidos, como es el caso de Haití. Entonces, él, en torno a toda esa situación, hace un análisis histórico de por qué la resiliencia de ese pedazo trasplantado del África a la isla, lo que fue la isla española en sus orígenes, y la resiliencia de esa cultura africana que prácticamente no ha evolucionado, y como muy bien lo decía el enviado especial para los Estados Unidos de América, nombrado por la ONU, Bill Clinton, es el país que más ONGs tiene en el mundo, unas 10.000 ONGs, o sea, más que la India. Y él entra a analizar ahí los efectos que tuvo. Por ejemplo, ya la MINUSTAH tenía una presencia en Haití desde el año 2004, o sea, la misión de estabilización de la ONU, más conocida como MINUSTAH, y en ese sismo que ocurrió en esa época, el cuartel general se derrumbó y Naciones Unidas tuvo en un solo día la mayor pérdida de seres humanos de toda la historia desde 1945. Y sobre todo es importante destacar, lo volvemos a enfatizar, que aquí, en la primera conferencia que se celebra sobre Haití después de ese sismo, que es en la ciudad de New York, auspiciada por la ONU, los cálculos iniciales a los que se comprometían un grupo de países eran de unos 5.300 millones de dólares. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. «100 años de compromiso» no es una cifra simple. Son más de 1.200 meses de labor continua, 36.000 días de faena de sol a sol, 288.000 horas de trabajo constante. Hoy, un siglo después, seguimos trabajando y progresando junto a miles de dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Central Romana Corporation Limited. 100 años de trabajo y progreso, como el primer día. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores: natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Bien, amigos, continuamos con el reporte Saladín en este último programa del año 2023, el reporte Saladín. Y comentábamos precisamente que en la primera conferencia de donantes de la Organización de las Naciones Unidas en New York, que se celebró a la altura de marzo, el 31 de marzo del año 2010, en esa primera conferencia de la ONU, en la que tenían una presencia especial los Estados Unidos, Haití, Brasil, Canadá, España y Francia, además de la asistencia de unos 136 países
que acordaron destinar unos 5.300 millones de dólares para la reconstrucción de Haití, del cual los Estados Unidos de América y la Unión Europea aportarían el 80%, pero ahí se pudo constatar inmediatamente lo que es, y destacan varios de los articulistas que contribuyeron con la revista Foreign Affairs en el año 2010, la falta de organización de los organismos de cooperación internacional para gestionar una tragedia de la magnitud de lo que ocurrió en Haití. Fíjense cómo en esa conferencia del 31 de marzo del 2010 se habló de 5.300 millones de dólares, mientras que en la conferencia que se realiza aquí en Punta Cana, República Dominicana, a instancias y gestión del doctor Leonel Fernández Reina, es en esa conferencia que se celebra en Punta Cana, República Dominicana, y a la que asiste el enviado especial de la ONU para Haití, Bill Clinton. Asistió también el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, la vicepresidenta de España y toda una serie de personalidades de América Latina y el Caribe, junto a países europeos. Ya ahí es cuando por primera vez el doctor Leonel Fernández Reina menciona la cifra de que para la reconstrucción de Haití el monto a considerar debería de elevarse a unos 10.000 millones de dólares. Y por supuesto que esa cifra comenzó a circular entre los países donantes, y hay un libro escrito por ese gran diplomático brasileño, Ricardo Saitenfus, que era el representante especial de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Haití, cuando el terremoto, ya que las tropas brasileñas encabezaron a la MINUSTAD en el caso de la tragedia de Haití. Y Ricardo Saitenfus, ese gran diplomático brasileño, hace un análisis exhaustivo y detallado del destino y la aplicación de los supuestos 10.000 millones de dólares que fueron donados a Haití. Sobre todo que cuando se creó el Comité para la Reconstrucción de Haití, bajo la responsabilidad del Banco Mundial, prácticamente la presencia del representante especial de la OEA en Haití, que era Ricardo Saitenfus, le permitió a él tener un conocimiento de todos y cada uno de los programas internacionales de donación. Y la crítica que hace Ricardo Saitenfus en ese libro, publicado aquí por una fundación dominicana de un sobrino del profesor Juan Bosch, dicho sea de paso, revela las contradicciones que ocurrieron y el uso y destino que se le dieron a esos recursos manejados por el Comité Interino de Reconstrucción de Haití, a un punto tal que cuando el presidente Martelly, uno de los pocos presidentes que ha terminado su periodo de gobierno junto con René Préval, que terminó 2 periodos de gobierno en Haití, cuando el presidente Martelly, lo repito, visitó España, recién asumido a su posición como presidente del vecino país, dijo públicamente en España que él no podía identificar un solo proyecto en el que se hubiesen invertido esos recursos en Haití. Es importante pues destacar en torno a esta situación, porque en esa conferencia de Punta Cana, organizada por el expresidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina, donde él invitó inclusive a esa dominicana que fue a amamantar niños haitianos en el Robert Reed Cabral, y había sido condecorada por el gobierno dominicano,
y llevada a Punta Cana, y ahí el presidente Preval estuvo presente como presidente de Haití, y por supuesto que los aplausos que recibieron esa dominicana de parte de esa audiencia internacional fueron recibidos por ella como uno de los grandes honores, entre paréntesis, humanitarios en una situación como la que afectó al vecino país. Pero la realidad es que el dramatismo con el que escribió, lo repito, en 1971, el artículo de Robert D. Kraftwerk, que es el escritor que ha sido uno de los mejores historiadores de la era de Trujillo, con una crítica muy severa a ese régimen autoritario. Ese artículo que escribió en la revista Foreign Affairs en 1971, Oscuridad en Haití, óigase bien, Oscuridad en Haití, estamos hablando de 1971, independientemente, como lo he repetido en varios programas anteriores también, de que ninguno de los articulistas aquí mencionados, como Johanna Mendelssohn, Olga Pellicer, Rogelio Grantilón Morfin, de México, y sobre todo la ayuda humanitaria internacional y el desastre de Haití por Simón Lucatello, nadie mencionó el estudio realizado por las Naciones Unidas, un equipo interdisciplinario de más de 11 expertos de diferentes organismos de las Naciones Unidas, que le entregaron al gobierno de Haití en 1949 ese informe Misión a Haití, donde recomendaba que Haití no tenía los recursos para la producción agrícola y alimentar su población, por lo que recomendaba, y fue la recomendación principal de ese informe Misión Haití, sacar una parte de la población de Haití hacia las islas semidesiertas del Caribe. En ese entonces estamos hablando de que ese informe fue entregado por el secretario general de la ONU, Tocqueville, al presidente de Haití en 1949. Sin embargo, ya ustedes ven que en 1900 prácticamente en el 2010, casi ninguno de los articulistas de Foreign Affairs menciona ese importante estudio hecho por las Naciones Unidas y la recomendación que hizo de sacar parte de la población de Haití. Quiero aprovechar la oportunidad para darle las más expresivas gracias a los patrocinadores de este programa, el Reporte Saladín, muy especialmente al Banco Popular Dominicano, al Grupo Humano ARS, a la Pasteurizadora Rica y su fundación, al Central Romana Corporation también, que nos han dado este apoyo a lo largo del año, y desearles a todos los dominicanos que tengan un muy venturoso año 2024, que la Virgen de la Altagracia y nuestro Señor Jesucristo derramen sus bendiciones sobre la República Dominicana y sobre todo que haya paz en el mundo. Esas son nuestras peticiones a nuestro Señor Jesucristo, a Dios también, para que haya paz en el mundo, en un mundo donde existen hoy conflictos con muy alto riesgo para toda la humanidad y donde debería de prevalecer por lo menos la paz entre tantas naciones, ya que la historia de la Primera y Segunda Guerra Mundial deberían ser un ejemplo para evitar conflictos bélicos de esa naturaleza. Que Dios los bendiga a todos, y cierro este programa con la frase de Miguel de Unamuno y Hugo cuando decía en 1936, me duele España, a mí me duele
la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos.